vamos a hablar de la voluntad. Buen tema, ¿no les parece? A mí, desde luego, sí, me lo parece, ¿no? La voluntad. ¿Qué es la voluntad? Fíjate la pregunta que te hago, ¿eh? Que no es ninguna tontería. ¿Qué es la voluntad? Pueden ser muchas cosas, pero vamos a intentar centrar una idea de lo que puede ser la voluntad, ¿no? Fíjate, vamos a decir primero que es un acto del hombre, del ser humano. ¿Mm? Para distinguirlo de las pulsiones, porque podríamos decir, bueno, los animales tienen voluntad, por ejemplo, ¿no? No nos consta que tengan voluntad. Si un perro cuando persigue algo, por ejemplo, lo persigue con voluntad o lo persigue por una especie de instinto. Hay muchas personas que tienen animales y que creen que sí, que son capaces de tener voluntad. Pero aquí lo vamos a dejar más bien como un acto superior que aparece con la corteza frontal y prefrontal, es decir, de a las áreas más evolucionadas del cerebro, y que nos permite saber si, por ejemplo, legalmente, si un hombre es totalmente responsable o no totalmente responsable de sus actos. ¿Mm? Si una persona tiene la voluntad disminuida, o bien porque está enajenado, o bien por acción de las drogas, pues eso puede ser un eximente de su culpa. ¿Eh? Así que estamos hablando de una idea de la voluntad que está muy cerca de las funciones más altas del hombre, como aquello que nos permite tener una proyección mental de lo que queremos, mantener el foco de lo que queremos y alcanzarlo. Al ser una función muy alta, está, como vamos a ver, también relacionada con otras esferas altas del hombre, y sobre todo cuando veamos cómo se puede educar, pues cómo se puede cultivar la fuerza de voluntad, pues veremos que no es algo que esté ya aislado de las demás cosas. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, yo fumo porque quiero, y esa es mi voluntad, ¿sabes? O consumo grasas o que tenga el colesterol alto, o bebo alcohol aunque sé que me está sentando mal. ¿Es eso voluntad? La pregunta, ¿es eso fuerza de voluntad? Pues yo más bien pienso que eso es confirmar que uno carece de fuerza de voluntad, ¿no? Y con palabras decir, no, 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 yo fumo porque yo quiero. Pero en esos momentos podríamos darle la vuelta al planteamiento y decir, bueno, vamos a ver, ¿es usted capaz de dejar de hacer esto? ¿Es usted libre de dejar de hacer eso? Entonces ahí veríamos si lo que se está haciendo es un acto de voluntad directo o es un acto en donde se ha perdido la voluntad, la fuerza de voluntad de decidir aquello que uno quiere. ¿Mm? ¿Ves? La voluntad es algo que está como por encima de las funciones. Pero tener voluntad no significa que lo que vayamos a hacer sea correcto. ¿Mm? Porque, por ejemplo, una persona eh, con muy poca inteligencia y con mucha fuerza de voluntad, o con muy poco amor y mucha fuerza de voluntad, pues puede llegar a hacer auténticos estragos. Fíjate, Hitler, por ejemplo, que tenía una fuerza de voluntad extraordinaria, pero que tenía un corazón bastante negro, lo que llegó a hacer. Es decir, que si decimos que la voluntad es una especie de fuerza que nos guía, que somos capaces nosotros como seres humanos de hacer una representación mental de lo que queremos, mantener el foco sobre lo que queremos y acercarnos a aquello, no es suficiente para garantizar el éxito de nuestra vida o el éxito en la empresa que estamos acometiendo. Posiblemente necesitemos también inteligencia, es decir, que aquello que nos estamos representando en la mente tenga suficiente inteligencia y posiblemente amor también, que aquello que estamos deseando sea algo que conlleve el amor, porque si conlleva el odio o conlleva la destrucción, a lo mejor no es exactamente lo que nos puede liberar de alguna forma como seres humanos, lo que realmente nos puede hacer que un ser humano alcance su plenitud. Así que fíjate,
la voluntad ya no es una cosa aislada. Ya estamos viendo que posiblemente para conseguir que un ser humano sea armónico, que su vida sea plena, que tenga un sentido, además de tener la capacidad, él, de dirigirse a sí mismo, de controlarse a sí mismo, es posible que necesite también tener la inteligencia desarrollada y tener el amor desarrollado. Imaginemos que pensemos que el interior de uno mismo es como un ejército. Un ejército que esté bien coordinado y que sea poderoso es capaz de recibir una orden y acometerlo y llevarlo a término, hasta los confines del imperio. En los grandes imperios vemos el Imperio Romano cómo era capaz, en los momentos de fortaleza, de dar una orden y hacer que esa orden se cumpliera a todos los niveles. Cuando eso ya no sucede, sucede la decadencia. Es decir, que hace falta cierta transparencia dentro del conocimiento de sí mismo, cierta transparencia dentro de la persona, para que cuando uno desea hacer algo, sea capaz de llevarlo a término. Parece que es necesario tener cierta fibra vertebrada, cierta claridad en el interior de uno mismo para poderlo hacer, porque si no, la voluntad no alcanza, no llega como un ejército mal guiado, un ejército en decadencia, en donde las órdenes se pierden, en donde los generales no llevan a término su papel y en donde los distintos instancias del mando no hacen su trabajo. Así que la fuerza de voluntad es una especie de luz interior, de energía interior, que requiere de un interior limpio, claro, para poderse llevar a término. Y eso que es necesario para la vertebración del ser humano requiere además de otras funciones. Eso sería lo que podríamos hoy estar hablando de una facultad intelectiva superior, distinta, que no tienen los animales y que tenemos nosotros. Y si estamos hablando de ella es porque nosotros también tenemos muchas pulsiones animales y estamos continuamente perdiendo el foco de lo que queremos. Es decir, que decidimos algo y nos distraemos, y nos distraemos, y nos distraemos, igual que los animales. Y entonces si hablamos y tenemos estos conceptos y hablamos de estas cosas, es porque es necesario saberlo, es necesario cuidar su salud, cuidar su mente, cuidarse uno mismo con energía positiva. En resumen, hay que estar centrado, ¿no? Tener las cosas claras, si no la voluntad no tiene efecto, ¿no? Exactamente, si no la voluntad tiene poco recorrido. Y es evidente, cuando tú tienes las cosas en orden, internamente, cuando tienes tu hacienda en orden, tu casa en orden, cuando tú mismo estás en orden, encuentras los documentos, encuentras los papeles, sabes lo que tienes que hacer y puedes acometer cosas que se llevaran a término. Y por lo tanto esa existencia del orden interior es una sustancia necesaria para que la fuerza de voluntad pueda desarrollarse. Y si yo te pregunto, Daniel, ¿puede enseñarse a una persona a tener fuerza de voluntad? Yo le decía a Daniel antes, bromeábamos antes de iniciar la grabación, yo decía, hay algunas personas que por más que nos empeñemos e insistamos, yo creo que no vamos a conseguir que tengan fuerza de voluntad, pero en fin. Y me decía Daniel que naturalmente que puede enseñarse. Bueno, explícame algo más, Daniel, ¿puede enseñarse? Claro, vamos a ver, estamos hablando de que nosotros somos animales desarrollados, con una mente, con un frontal. Si nuestro cerebro lo comparamos al de los primates, por ejemplo, que es lo más cercano, pues vemos que nosotros tenemos aquí la frente más desarrollada y que en esa frente es donde se integran estas funciones. Si a una persona le desconectamos el córtex frontal, o bien por cirugía, o bien con psicofármacos, pues pierde esa capacidad de voluntad, de ejercer su voluntad. Así que es algo que tiene el ser humano. Y como tal cosa, se puede cultivar. No hay nada en la faz de la Tierra que no se pueda cultivar. Si las cosas las dejas a su libre evolución, tienen tendencia pues a no desarrollarse, a crecer de forma anárquica o a echarse a perder. Entonces, estas facultades que son tan
altas, podríamos decir, es decir, que son facultades de gobierno real del ser humano, pues naturalmente se pueden cultivar como cualquier otra cosa y se pueden enseñar, se pueden enseñar. Mira, muchas veces vemos a los jóvenes, a los adolescentes, cuando están en sus crisis, pues que no tienen ganas de hacer nada, ¿eh? Y los padres pues les atacan y se meten con ellos porque no tienen fuerza de voluntad, no ven la vida clara, no quieren hacer nada. No. Hay que entender lo que está pasando ahí dentro, ¿eh? Es decir, como estamos viendo, si la fuerza de voluntad es una fuerza que para que tenga lugar tiene que existir cierta ordenación dentro de la persona y tener las cosas un poquitito en orden. Cuando una persona está pasando crisis como la adolescencia, pues todas las cosas se ponen en crisis, todas las cosas se ponen en tela de juicio y esa persona tiene problemas no con su fuerza de voluntad, sino con que su ejército está en desorden, con que no sabe exactamente lo que quiere, está cambiando de rumbo, se está ubicando en la tierra, él en ese momento no está claro, y por lo tanto le es muy difícil tomar una decisión, tener la representación mental de esa decisión y tener el foco suficiente y el aposento suficiente como para llevarlo a término. La sociedad de consumo, por ejemplo, nos está haciendo perder valores tan importantes como este del que estamos hablando, como el de la fuerza de voluntad, porque hoy en día parece que para conseguir algo basta con comprarlo. Es decir, no hay una noción clara o unos valores claros de que lo que uno puede conseguir en la vida lo puede hacer con su propio esfuerzo interior. Del esfuerzo que sobre todo se habla es del esfuerzo económico, de cómo uno puede ahorrar o cómo uno puede devolver un crédito para comprarse algo y que con ese algo uno se transforma en otra cosa. Si tienes un coche de tal manera, eres de tal manera. Si vas vestido de tal manera, eres y consigues tal cosa. Nos venden en los anuncios publicitarios cómo uno puede llegar a ser alguien por el hecho de tener algo. No nos cuentan que eso no es así, que para llegar a tener algo uno tiene que quererlo conseguir de alguna forma, ¿por qué no?, con voluntad, con amor, creo, y con inteligencia. Porque fíjate, combinando estas tres cosas, es posible que consigamos un objetivo a bajo coste, un objetivo estable. Si tú dices, yo tengo mucha voluntad pero poca inteligencia, bueno, pues vas a seguir trabajando mucho, cometiendo muchos errores y al final lo que te vas a conseguir no es tan sencillo ni tan estable como aquello que podías haber conseguido con un poco de inteligencia. O si lo haces con odio en vez de con amor, pues te vas a encontrar con muchos otros problemas añadidos y mantener tu rumbo, mantener tu foco te va a costar muchísimo más que si tuvieses un poquitito de amor en la empresa que estás llevando a término. Así que los padres que quieren realmente enseñar a sus hijos a tener más fuerza de voluntad para conocerse a sí mismos, para encontrar su rumbo en la vida, para ser claros, deben enseñar con el ejemplo, con el ejemplo. No pueden verse llevados por las imágenes y decirles a sus hijos, pues vístete así que serás así. O comprarles muchas cosas para que los hijos se conviertan en algo. Le voy a comprar un kit completo de ciclista o una moto para ver si así el chico espabila y se mueve por dentro. Porque no es por ese camino como se puede ayudar a un joven a tener clara sus decisiones y su vida. De modo que, contestando tu pregunta, sí, claro, la fuerza de voluntad, como tantísimas otras cosas, es algo que se enseña desde la armonía de la persona, desde el conocimiento de uno mismo. Siempre estamos hablando de eso mismo, ¿no? Porque eso existe. No puede ser, la fuerza de voluntad no puede ser algo que exista fuera de nosotros, sino que está referida a nosotros, al orden interior, al centramiento interior de uno mismo, y ahí es donde podemos empezar a marcarnos un rumbo en la vida y a saber si nos estamos acercando, nos estamos alejando, ¿ves? Esa es la voluntad de la que hoy estábamos hablando, de esa función que tiene el ser humano alta de regir su propio destino, de regir su propia vida.
Y la disciplina, mira, la disciplina, que a veces se asemeja, cuando queremos enseñar fuerza de voluntad, lo que hacemos es disciplinar a otro, pues no puede conseguir efectos tan duraderos como comprender que la fuerza de voluntad es algo que requiere de una ordenación interior de la persona. La disciplina pues puede ser una gimnasia, puede ser un estímulo, algo, pero por sí sola, si debajo de esa disciplina no hay un entender que somos seres humanos, que gran parte de nuestra felicidad en la vida va a depender de cómo seamos nosotros capaces de gestionar nuestra propia vida, que mantener el rumbo hacia lo que nosotros queremos es decisorio para nuestra felicidad. Si eso no lo tenemos claro, la disciplina no hará más que conseguir que aquello se mueva un poquitito, el tiempo justo para que el otro deje de hacer presión, pero no consigue en sí un asentamiento de la persona. No es solo con disciplina, hay que intentar hacer ver, por ejemplo, la gente que bebe mucho o que come lo que no debiera, no es solo con disciplina como pueden abstenerse, sino llegando a entender que lo que a ellos les está tirando, no es algo que les convenga, no es una pulsión de vida, sino es una pulsión de destrucción, una pulsión de muerte, que con eso se están autodestruyendo, se están haciendo daño, y que aunque digan, no, pero es que yo prefiero, yo decido y a mí me gusta la vida así y yo prefiero hacer eso. Eso que están haciendo es una inconsciencia. Es dar por sentado que ser inconsciente es mejor que ser consciente. Y ese es el gran problema del hombre, que en la mayoría de las veces no sabemos aquello que tenemos que hacer. Nos creemos que aquel era nuestro objetivo y la paloma se volvió a equivocar porque creyendo que iba hacia donde tenía que ir, iba hacia la dirección contraria. Eso es la característica del ser humano, que muchas veces confundimos el objetivo de lo que estamos haciendo. Creemos que eso es estupendo, buenísimo para nosotros, y en el fondo, porque nos gusta, porque nos da placer, porque el alcohol nos emborracha, porque nos hace sentir bien, porque nos gusta, porque nos quita ansiedad, pero en el fondo nos estamos haciendo daño. Bueno, Daniel, para terminar, gracias por tu voluntad cada semana de transmitir a la audiencia temas que a priori aparentemente son bastante espesos, densos, difícil de hacérselo llegar a alguien que está en su casa cómodamente, que pone la tele y dice, bueno, pero este tío que me está contando. Pero claro, como Daniel lo cuenta de manera natural, clara, con ejemplos, es la forma práctica que nos gusta a nosotros, porque de otra manera, evidentemente, la gente terminaría hastiada, aburriéndose y diciendo, va, yo cambio de canal, ¿no? Bueno, ya